estoy muy contento, había preparado unas palabras, pero paso porque hay cambios de corazón. Creo que jamás se representa a un movimiento como este con tanta gente, con tanto ímpetu, con tantas ganas de aprender, de conocer a nuestros canales favoritos de la Tierra Hemisférica. A mí me gusta decir Tierra Hemisférica. Como vamos un poquito pillos de tiempo, no os voy a comer el coco mucho, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Os voy a presentar al primer ponente, que creo que es la referencia de todos nosotros por la cantidad de trabajo que lleva, por la cantidad de horas de estudio, por cómo explica las cosas, y creo que de habla hispana para mí es un referente, igual que para todos vosotros. Un fortísimo aplauso para ahí estamos. Ahí. Pues nada, os voy a dejar con él, luego os presentaré a todos los canales que nos representan, hablaremos un poquito muy cortito, hay músicos también, que es muy conocido, y sin más, os dejo con el Olanducci. Muchísimas gracias y perdonad. Disculpa. ¿Se podrá bajar la luz de la sala en general? ¿Cómo andan, gente? Saludos a todos. No se oye bien. Se escucha abajo. Dale un poquito abajo. Y siempre hay quilombo con el micrófono, no es para todos, así que... No es nada nuevo esto. Ahí estamos. ¿Ahí se escucha bien? Un poquito más, la verdad. No tengo. Siempre hay alguien que se queja en el chat, ¿viste? Y te ponen ahí. Lo voy a intentar. Lo bueno es que no hay que estar lidiando con la voz de Richard ahora, ¿no? Entonces como que es un poquito más fácil. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad que ver tanta gente de golpe es un poco intimidante. Muchos se han tomado la molestia de viajar varios kilómetros. ¿De Alemania? De Alemania, Canarias, amiga de arte rústico. La Rioja. La Rioja. Madrid. Valencia. Inglaterra también. De Barcelona. Está muy bien. No, en serio, muy lindo. La verdad que para todos es una gran experiencia poder compartir este tiempo juntos y de alguna manera reivindicar esto que para muchos es una locura y para otros es el grano en el culo más grande que les pudo haber tocado, ¿no? Porque realmente ha puesto incómoda a muchas personas, y perdón por mi expresión grotesca, pero la verdad es así. Creo que todos los que estamos acá, o la mayoría, hemos pasado esa barrera de la ridiculización, de la vergüenza, y nos hemos atrevido tal vez a cuestionar el modelo como nunca antes lo habíamos hecho, tal vez desde otras perspectivas, de otras conspiraciones. Así que me parece muy valeroso este encuentro y ver a tanta cantidad de gente con tan amplia variedad, sobre todo, ¿no? De edades, de culturas, de posiciones sociales y demás. Así que la verdad que un aplauso me parece para todos. Bueno, como saben, tal vez esta sea una presentación que no termine nuevamente, pero voy a ir, voy a pautar rápidamente como para que estén al tanto. Hay una primera parte que es un poco similar a la que se dio en Valencia el año pasado, pero es parte de un hilo conductor para que se entienda el mensaje para muchos de los que todavía no tuvieron la posibilidad de ver eso. Y después de mí va a venir, si no me equivoco, me parece que viene o Rafa o Enrique, no me acuerdo el orden, pero vienen los dos juntos, o sea, 20 minutos cada uno, me parece que es el tiempo. Va a haber un break muy cortito, de 15 minutos, y todo esto sucede porque tenemos la sala hasta las 10 de la noche con el equipamiento. Entonces,
La idea es tratar de abarcar lo máximo posible, obviamente dentro de un marco de que se entienda. También están los hermanos Barea, yo voy a estar en una segunda parte nuevamente. Y todo lo que tenga que ver con preguntas, con dudas, e incluso también nos gustaría hacer como una especie de micrófono abierto, va a ser después de las 10 de la noche hasta las 11. Y después, lógicamente, el que quiera se puede quedar, vamos a estar abajo cenando algo, tomando algo, así que desde ese lado véanlo con tiempo una vez finalizado el evento. Y mañana domingo, si nos acompaña el tiempo, vamos a estar en un parque, en una plaza que ya no me acuerdo el nombre, también. ¿Cómo? Ciudadela. En Ciudadela para seguir. Y aparte, bueno, ya que estamos, vamos con un par de remeritas y capaz que la gente, algunas nos llevamos, ¿no? Algunas de las cositas tal vez las voy a pasar rápido porque además las han visto, pero nada, espero que se entienda. Ustedes ya saben cuál es el estilo de Nur para todos, así que no creo que tengan nada de que asustarse. Bueno. La presentación va a estar un poco orientada a lo que me parece una de las cosas más importantes, que es la cuestión educativa, ¿no? Cómo se nos adoctrina, se nos instruye a una edad en la cual estamos totalmente indefensos, porque estamos hablando ya desde jardín, desde primer grado, desde secundaria, e incluso en la misma universidad, cuando uno ya es bastante grande, cuántos son las personas que se animan a cuestionar a un profesor, ¿no? Pero toda esa situación se va generando desde que uno es muy chico, y me parece que el tema educativo es una de las cosas más importantes, por lo menos para abordarlo, más allá de lo científico, más allá de las evidencias empíricas. Creo que acá muchos ya tenemos esa parte clara, ¿no? Siempre hay alguien nuevo, y por eso también algunas cosas, algunos conceptos se vuelven otra vez a presentar. Y después la idea es abordar algunas cosas de la NASA, como muchos conocen, y también es una parte divertida, ¿no? Ver a los muchachos de la NASA enredándose. Y después la idea es presentar un poco el modelo de lo que podría ser el universo eléctrico magnético, tesliano tal vez, por poner una palabra, que es algo muy interesante. Voy a arrancar. Nur para todos. ¿Me das pantalla, Luis? Ahí vamos. Para el que no conozca, este es mi canal de YouTube, con el cual arranqué. Nur, luz del centro, para todos. Básicamente, igualmente el nombre se lo puso mi compañero de radio por allá en 2015, así que le mando un gran saludo a Ramiro, que se extraña esas columnas de la X5. Y Castillo, claramente, Castillo. Mi nombre, mi edad, nací en La Plata, soy de Buenos Aires, me dedico a los efectos visuales, como muchos ya se habrán dado cuenta o sabrán, y después tengo una trayectoria muy corta, de un par de años en cuestiones de investigar el nuevo orden mundial, simbolismo, ritualismo, masonería, jesuitas, y bueno, ahora la NASA, ¿no? Se podría sumar. Antes le creía, no la cuestionaba. El tema de la Tierra plana no llevo mucho tiempo, pero porque también es algo que ha surgido o resurgido, como hablaba hoy con alguien, desde hace poco. Incluso 4 años como investigador de la Tierra plana, si se ponen a ver, después de que apareció Eric Dubay y Mike Boylan, con el cual yo me instruí al principio, es más o menos el tiempo en el que todos arrancamos, ¿no? Y obviamente un gran saludo para Gastón Vargas y para Dr. Mate, que de alguna manera están sacando adelante todo este tema de la nueva medicina germánica. Conocí a Hammer y a Fermín Moriano hace ya unos 6-7 años para atrás, y me cambió mucho la forma de pensar, y cuando conocí la Tierra plana obviamente como que muchas cosas empezaron a cerrar más. Aquellos que no lo conozcan, los invitamos a que se instruyan acerca de la medicina germánica. Y después, una muy básica y corta experiencia en cuestiones de programación neurolingüística, tal vez un poco desviada del concepto original. No soy un técnico en lenguas, pero bueno, uso tal vez ciertos conocimientos e interpretaciones propias para investigar. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero eso es un poco
mi background en este mundo tanto profesional como de la conspiración, por así llamarlo, ¿no? Este es mi estudio, me ha tocado en una época trabajar con muchas bolas, me ha tocado expresarme en el fanatismo aeroespacial y siempre tuve problemas en mapear la Tierra en una esfera, siempre está esa cosa como que hay algo que no te coincide, los polos te quedan medio deformados, pero bueno, nada, se puede decir que he pecado, ¿no? Por así decirlo, porque me ha tocado adorar un poco la bola en otras épocas. El canal de NUR para Todos, aprovecho a mandar un gran saludo a Santos Bonacci, a Antonio Subirá, que no pueden estar. Santos es un grosso, por lo menos para mí el sincretismo de Santos es una pieza fundamental tal vez para entender el engaño religioso, creo que es uno de los mejores exponentes. Y Antonio, que estaba invitado, lo invité yo a último momento y no pudo acercarse, pero también un grande haciendo ahí de puente entre habla inglesa y española, y todos estamos esperando tal vez su libro donde se va a presentar tal vez un mapa un poco más acertado de lo que puede ser la distribución continental, ya que contamos nada más que con el mapa de Gleason, que no está hecho por nosotros y tiene hay que saber interpretarlo, ¿no? Está basado en el movimiento del Sol, no es una cuestión de un mapa, de una proyección como la de Mercator y demás. Hablar de estos temas de tierra plana, lógicamente he tenido la posibilidad de participar en varias conferencias desde que se iniciaron de habla inglesa. He tenido mis participaciones en televisión, en radio, obviamente más allá de lo que es YouTube. He expandido el tema, ¿no? Dentro de la palestra tal vez de medios de comunicación estándares. Y bueno, como muchos sabrán, también me ha tocado recibir algunas cartas de la universidad propia de mi ciudad en astronomía y geofísica, acusándome de algunas cosas que no voy a leer ahora, pero está un poquito fuera de foco el proyector, pero no son muy gratas, allá ellos. Vengo de una ciudad y de un país que lógicamente no queda excluido de la masonería, de los jesuitas y de ciertos poderes que ya muchos conocemos y que lo interpretamos como el nuevo orden mundial, ¿no? Acá también, bueno, acá, allá y a la vuelta nos vamos a encontrar constantemente con escuadras, compases, pirámides, toda una cultura, una referencia a una cultura muy antigua que nunca te la enseñan en el colegio y por eso la gente camina, pasa por al lado, no sabe ni lo que está viendo. Y es más, en mi país se estila muchas veces que para hacer un festejo hay que reunirse en el obelisco. Y es lo mismo que se hacía tal vez en otras épocas, ¿no? Uno le va a dar esa energía a esa representación fálica del dios Sol, o al menos esa es la información que nos llega hoy en día. Y de alguna manera hoy estamos acá como para ver, ¿no? o tratar de ver si podemos, no sé si contestar en un 100%, pero por lo menos, como dice Guillermo Wood, uno tiene el derecho, me parece, a la luz de las evidencias en cuestionar y en preguntarse si la Tierra realmente es esférica, ¿no? y cumple con lo que el modelo heliocéntrico estándar nos ha convencido, claro, desde muy chiquitito, donde prácticamente no tenés posibilidad de defenderte. A mí me gusta iniciar un poco porque sé que tal vez acá hay personas que no son terraplanistas o que estén recién iniciándose en esta información, y muchas de estas cosas quedan en el pasado y tal vez como uno ya las vio tantas veces, no se vuelven a repetir en los canales. Entonces muchas veces se entra en el error de creer que la Tierra plana no es algo importante o que no es abordado desde las altas cúpulas. Y cuando yo vi por primera vez todos estos personajes... ¿Tenemos audio, Luis? Sí, se me dejó el perdón. The world is round and someone else says it's flat. If some of these folks were around when Columbus set sail, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round.
We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Ahí me está poniendo nervioso un poco, ¿no? Let me just underscore. You don't need to be a scientist to know that the Earth is round. And we need to make clear that those members of the Flat Earth Society, The current members of the Flat Earth Society in Congress, We got some people at high levels of aspiration who are the Flat Earth. We have Flat Earth Caucus. the Earth isn't flat. Yeah, breaking news, the world is round, not flat. There should be a legitimate debate between whether the Earth is round or flat. Because after all, any idiot can walk outside and look and see that it's flat. Is NASA lying to us? Y ahí está la pregunta, ¿no? Porque, digo, desde un punto de vista social, ¿qué necesidad tiene toda esta gente de ponerse en el pleno 2016, 17 y 18 hacer este planteo? Estamos hablando de Obama, ¿no? Por ejemplo, de John Kerry. O sea, Obama no se acuesta a la noche pensando qué discurso dará el otro día. Se lo arman. Y la gente que le arma un discurso a un presidente no es uno solo. Estamos hablando de un comité de personas que pasa por un montón de capas de supervisación. Y si se llega a la necesidad tal vez de tener que abordar este tema en esta clase de discursos, es porque algo serio hay por detrás. El punto es por qué no los han ocultado de alguna manera. Y eso es un poco la búsqueda detrás de la pregunta de si la Tierra puede o no ser esférica. Obviamente hay noticias que mucha gente pasa de largo, ¿no? 1 de cada 4 americanos cree que el Sol le da la vuelta a la Tierra, independientemente del modelo. Y 1 de cada 3. 400 millones de habitantes en Estados Unidos, 1 de cada 4 son 100 millones de personas. Y en Rusia también lo mismo. Entonces, ¿el punto cuál es? En 100 millones de personas no hay ningún profesional, ningún astrónomo, ningún ingeniero, ningún astronauta seguro que no, pero porque son 500 en total, nada. Pero digo, porque muchas veces se critica la Tierra plana desde el lado como que no, la gente que quiere la Tierra plana son de YouTube o es gente que no tiene educación. Bueno, es cuestión simplemente de hacer una simple búsqueda. Estamos hablando de fuentes como Reuters, no estamos hablando de un blog que escribió alguien, ¿no es cierto? Obviamente, por lo menos yo desde que lo quise volver a probar, no se puede más filtrar y que te aparezcan el número de resultados. Te aparece el video, pero no el número de resultados. Esto es, lamentablemente, del 2017 de abril. Había 20 millones de videos subidos en solo 5 años. Hoy en día supera eso, pero también sabemos que los algoritmos de Google y de YouTube comienzan a operar en contra de la Tierra plana. También debe ser que es una tontería y no sé por qué gastan tanto esfuerzo, pero el tema es, ¿no? And the number of people who think so is growing. You may think it sounds crazy, but in 2017, thousands, if not millions of people still believe the world is flat. Scientists say that's actually a symptom of a bigger problem, and it's the subject of tonight's special report. Flat Earth theory is actually getting pretty popular. Yeah, believe it or not, in 2017, the number of people who believe the Earth is flat is actually growing. The biggest concern with the Flat Earth movement is how fast it's gaining steam. To leave you with a scary thought this Halloween night, scientists are worried that Flat Earth could become a political issue, like climate change, vaccination, or evolution. Ha salido bordado. All right, fascinating stuff, Bart and Aaron, thank you. Very interesting. All right. So science. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Ahora, el tema es que uno lo ve a Donald Trump, yo no estoy del lado de ningún político, pero quiero decir, la gente asume el personaje que hace Donald Trump, un tipo que fue educado en escuelas jesuitas, ha hecho su reality show llamado El Aprendiz, ¿no? Una palabra muy empleada en la alquimia. Y claro, lo dice Donald Trump y la gente lo toma ahí como broma. Pero Iván Gavier es un Nobel de Física en 1973. Esta conferencia está completa, yo solamente extraje una parte, en donde justamente es un premio Nobel el que se bajó y devolvió y dijo, yo no voy a mentir,
no puedo decir que existe el calentamiento global porque es una mentira total, o sea, la Tierra tiene ciclos y punto. Lo otro es una cuestión de una industria monetaria. Entonces, ¿desde qué lado lo plantea? Desde se ha vuelto una religión, es incuestionable. Y lo mismo pasa con el heliocentrismo, pero lo hizo un premio Nobel y ¿qué pasa? No sale en ningún lado. Creo que tiene las credenciales necesarias como para ser escuchado. It has become a new religion because you can't discuss it. It's not proper. And they say you cannot discuss global warming because we believe it's happening. Is it round or flat? Don't ask a brat. Results from a new study reveal a third of young American millennials aren't sure that the Earth is round. National poll found that 18 to 24-year-olds are the largest group in the country who believe the Earth could be flat. It seems the older you get, the more you believe the Earth is round. Here's what Y me voy a quedar con esa para cortar un poco y avanzar, ¿no? Pero esa frase clave, o sea, más viejo te volvés y más crees que la Tierra es una esfera. Y eso tiene, obviamente, tiene un porqué. No sé si esa persona lo habrá dicho sabiendo lo que estaba diciendo, pero cuando uno se pone a investigar, entiende esa consecuencia y entiende esa frase aplicada a la vida real, ¿no? Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Qué es lo que se plantea en esa nota periodística? Y el responsable de eso, obviamente, es el sistema educativo, que es el que mete la creencia. Después, cuando uno va creciendo, ni siquiera tiene el tiempo o pierde un poco el interés en cuestionar lo que le han enseñado o en lo que lo han hecho creer, ¿no es cierto? Pero de alguna manera no hay que olvidarse que la UNESCO es la institución que representa la educación y la ciencia, más allá de la cultura, y la educación científica, o sea, no es simplemente alguien que hace los cuadernos de estudio. Todo pasa por ellos. Obviamente la UNESCO, la ONU, la OTAN, la OMS, ¿no? De One World Order, básicamente, es un poco eso. Y mucha gente, más allá que esto tiene una música, porque está extraído de un video que hice, ¿no? Y tiene como una atmósfera musical un tanto sugestiva. Pero mucha gente hace tiempo atrás directamente, o sea, no creía en el tema del nuevo orden mundial, pero bueno, no sé por qué lo dirán, Out of these troubled times, a new world order can emerge, a new era. Well, yeah, we needed a new world order. Global governance. A new world order. Columbus orders the tomorrow. A new order for the citizens forever. Global governance. A framework for global governance. Of Europe and a new world order. In a new Europe, a new world order. I think the new world order is emerging. Really a new world order can be created. A new world order. And create the kind of a world order that I think all of us would like to see. ¿No? Eso es un poco, eso era palabras de conspiranoico. Eso nunca va a pasar, están todos locos. Me parece que con esas pequeñas frases, arrancando desde Bush, me parece como que queda un poco confirmado en qué etapa estamos, ¿no? En la nueva era. Y el tema educativo, lógicamente, cuando uno se pone a investigar, empieza a encontrar lazos inevitablemente con lo que es el ocultismo, la alquimia, la magia. Si quieren ponerle el color negro, se lo ponemos porque creo que no sé si hay que entrar en esos conceptos preestablecidos, pero no es una buena magia, entendiéndose como magnetismo, ¿no? Manejar energías, la palabra magia. No creo que lo estén haciendo a favor de nosotros, sino me parece que es solamente para ellos ese manejo energético. Y nos encontramos, por ejemplo, con los apellidos de la familia Huxley. Obviamente, todo lo que ustedes van a ver hoy está sacado de sitios oficiales, en su mayoría Wikipedia. Biólogo evolutivo, escritor humanista, un buen tipo, y eugenista, ¿no? Todos sabemos a lo que hace referencia esa palabra. Fue el primer director de la UNESCO y fue nombrado caballero británico en el 58, apoyó las teorías de la selección natural y fue una de las figuras destacadas de la síntesis evolutiva moderna. O sea, vos sos esclavo, yo soy millonario, vos trabajás para mí. Básicamente esa es, ¿no? Yo soy mejor persona porque soy blanco y tengo plata. Esa es un poco la síntesis de la evolución moderna. Su hermano, lógicamente, escritor Aldous Huxley,
Y obviamente toda la familia, entre todos ellos, porque su abuelo paterno era biólogo, T.H. Huxley, famoso por ser colega y apoyar a Charles Darwin, ¿no? Una persona que ni siquiera era científica. Y el hermano, Aldous, un tipo que en algún asadito deberían haber intercambiado algunas ideas para meter en los planes de estudio, se interesó a sí mismo por los temas espirituales como la parapsicología y el misticismo, acerca de los cuales escribió varios libros, y se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Una serie de libros un tanto inquietantes como Un Mundo Feliz, La Puerta de la Percepción, La Isla, ¿no? El guión de Alicia en el País de las Maravillas, Los Demonios, ¿no? Un tipo con un ingenio inquietante. E incluso esto lo sacó una vez de un sitio de Robert Bassano, el cual no tiene más el canal, ahora tiene uno nuevo, esperemos que prontamente se ponga activo, porque es una persona que ha hecho unas investigaciones, fue el que dio a conocer la famosa llamada por teléfono al director del telescopio Hubble, en el cual en 25 años el tipo nunca lo había visto, solamente veía botones, tocaba botones en una pantalla y era el director de emisión de Hubble, ¿no? Y no sabía que Hubble no tiene sistema de propulsión para mantenerse en órbita. En 25 años, con una atracción gravitacional como la que plantean, Robert Bassano le hizo las cuentas en vivo y le dijo: lo tenés que tener en el patio de tu casa, fíjate, porque ya prácticamente está ahí. O sea, si la ISS se tiene que levantar cada tanto tiempo, en un corto periodo de tiempo, porque baja, sube, los satélites, bueno, el Hubble todavía está ahí y no pasa absolutamente nada. Esa persona una vez presentó este documento oficial de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Illinois, en donde justamente se traía 30 personas de Grecia y 90 de Grecia y 60 norteamericanos, niños de entre 8 a los 12 años, 6 a los 12 años, y se les preguntaba justamente qué opinaban acerca del constructo del universo. Y obviamente todos los chicos asumían que la Tierra era el centro, que las cosas no caían hacia el centro porque la Tierra era esférica, que el ciclo del día y la noche era causado por el movimiento del Sol y la Luna arriba nuestro, que la Tierra era plana, en una esfera. Y claro, entonces cuando uno empieza a ver esto, entiende por qué a medida que uno va poniéndose más viejo, va creyendo que la Tierra es una esfera. Obviamente acá se trata de decir que los niños americanos y griegos, ambos, conceptualizaban la Tierra como estacionaria y plana, pero esto es un error. Es porque todavía no han recibido, ¿no? la educación necesaria. Y cuando uno va creciendo, incluso también cuando va a la universidad, se va a encontrar constantemente, independientemente de la carrera, siempre se va a encontrar con la teoría heliocéntrica, siempre se va a encontrar con la evolución de las especies, y en este caso, como el programa viene de una universidad que se estudia psicología, obviamente Freud como el padre del psicoanálisis, y bueno, cuestionable. No me voy a meter en ese tema porque no es mi campo, pero siempre está abierta la invitación a investigar por cada uno de ustedes. Obviamente muchas veces la pregunta es, bueno, si la Tierra es plana, que están todos confabulados, o sea, todos los pilotos, incluso en muchas noticias que se ha tenido que desmentir la persona que lo inició, se decía que Australia no existía y eran todos actores pagos por la NASA para que los terraplanistas creamos que, ¿no? Una locura total. Parecía la del barco esta que íbamos a, los 300 terraplanistas iban a contratar un buque, un crucero de 5.000 pasajeros, iban a obligar al capitán del barco a ir para la Antártida para ver la ballena y volverse, porque o sea, ni siquiera es un rompehielo, pero ese es el grado un poco de desesperación que tienen, ¿no? Inventarse este tipo de cosas. Claro, hay mucha gente que lamentablemente cae en nada, pero no es necesario que todos esos profesionales estén involucrados, porque lógicamente está todo manejado por lo mismo. Es la UNESCO la que planifica todos esos estudios. Y además que de última, por más que seas ingeniero, por más que seas arquitecto, lo que quieras, no sos astronauta. Astronauta nada más es 450 y pico de personas nada más. O sea, ni siquiera los que están en la propia NASA operando en control son astronautas. Por lo tanto, o sea, el tema de la Tierra esférica es una creencia en algún punto. Tenés que terminar creyendo en imágenes tanto filmadas reales o hechas por ordenador,
o a una persona que te cuenta y te dice yo soy astronauta, créeme. Pero al último eslabón es una creencia, por lo menos para todos nosotros, hasta que se dignen alguna vez a cumplir la promesa del turismo espacial. Pero si el turismo espacial no llega, lamentablemente sigue siendo una creencia. Podrás tener evidencias, pero pruebas es otra cosa totalmente distinta. Incluso cuando uno ve que ¿no? En el comité jurídico hace muy poquito se los citó a los de Facebook, YouTube y Twitter y se los obligó solamente a tocar el tema, el ejemplo, o sea, se habla de las conspiraciones, de bloquear las conspiraciones, pero el ejemplo que dan al final no es ni de reptiliano, ni del 11S, ni de las farmacéuticas, no, es el de la Tierra plana, el tema más estúpido de los últimos 2000 años. Generally, our goal is to promote authoritative content to our users. So we have two principles. Aparte me gusta el apellido, ¿no? Mrs. Downs. O sea, that's the first one, is we want to provide users with authoritative, trustworthy information. I'm sorry to pitch up, I only have a minute and a half, and I don't really need to hear what you're trying to provide. I want to know how you're dealing with all these conspiracy theorists on your platform. So the first way is by demoting low-quality content and promoting more authoritative content, and the second is by providing more transparency for users. So we're introducing boxes that provide factual information at the top of results that have shown themselves to turn up a lot of information that is counterfactual, such as searching for the Earth is flat on YouTube, where you see a lot of... Your response is to put a box saying, nope, the Earth is not flat. Correct. Okay. That's searching for the Earth is flat on YouTube, where you see a lot of... Your response is to put a box saying, nope, the Earth is not flat. Correct. Okay. Así lo solucionan. Ponen una caja y ponen, no, la Tierra no es plana. Pero ver hasta dónde llegan, ¿no? O sea, porque muchas veces uno esto, bueno, lo ve ahí como un video, pero si uno lo empieza a escarbar un poco y lo analiza desde el punto de vista psicológico, social, de ingeniería social, muchas veces hemos escuchado la palabra, son ingenieros sociales, Instituto Tavistock, eso es ingeniería social. Cuando tenés que llegar a esos niveles de desesperación de alguna manera, cuando tenés que ridiculizar constantemente porque las pruebas o las evidencias ni siquiera alcanzan ya. Entonces, todo este tipo de cosas, volviendo al tema educativo, voy a tratar de hacer un resumen para avanzar un poquito por el horario. Obviamente el tema es de dónde obtenemos, o sea, cómo se gestó el tema educativo, de dónde viene la información desde los comienzos, de alguna manera, hasta donde uno más o menos puede entender. Obviamente los únicos que tenían derecho o posibilidad de estudiar eran los religiosos, eran los sumos sacerdotes, ni siquiera eran ni los faraones ni los reyes, porque siempre había y hay un jesuita o un sacerdote por detrás, ¿no es cierto? Siempre aconsejando, incluso viviendo propiamente dentro de la misma infraestructura, sea hasta un castillo, un templo o lo que fuese. Y de hecho, por más que se les enseñara, vamos al caso de un rey, a hablar distintas lenguas, ellos no tenían la conexión con lo divino. O sea, si un cura no te casaba, vos no tenías ningún papel para poder hacer ninguna transacción entre familias, por ejemplo. O sea, era el cura o era la iglesia la que te tenía que avalar a vos para poder hacer cualquier tipo de transacción, o espiritual o económica. Si no, no tenías ningún tipo de potestad, por así decirlo. Y obviamente, por más, como dije anteriormente, por más que seas un rey o lo que fueses, cuando las cosas se te tornaban mal, tenías que ir sí o sí a un brujo a consultar, a un cura, a un jesuita, lo que fuese, y él después de la noche charlaba con el Señor y después venía el otro día y te decía lo que tenías que hacer. Entonces, de alguna manera, dicho de manera cómica, pero es real. Siempre hay, al final del día se necesita recibir información de otro plano. Y obviamente eso no es instrucción para todos, es para unos pocos. Cuando más o menos ellos decidieron que tenían que empezar a adoctrinar al pueblo, generaron sus propios agentes intermediarios. Y de alguna manera, repito, esto lo estoy contando por arriba por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero de alguna manera en aquellas épocas, en la Edad Media, se empieza a financiar, también para provecho propio, sobre todo con el tema medicinal, y lo que sería en esa época la industria, la música, además se empiezan a financiar este tipo de estudios alquimistas, cabalísticos,
de orden ocultista. Pero claro, vos para ser financiado, obviamente, o tenías un contacto muy directo o tenías que ir a un monasterio, tenías que ir a una institución de ellos, no es que te iban a dar gratis, ¿no es cierto? O sea, Galileo no fue a la ferretería y se compró todo para hacer un telescopio, más allá que el telescopio que tenía no era muy potente, ¿no? Tenías que ir y pedir el financiamiento, tenías que trabajar para ellos de alguna manera. Y entonces ahí, en esa cuestión intermedia de lo que es la cábala y la alquimia, se empieza a ver justamente en esa época, en la Edad Media, una especie de que está permeado por todo el tema del misticismo, el ocultismo y sobre todo una obsesión con la cultura egipcia y babilónica, no con la maya, la azteca, los queros, los navajos, no culturas que tal vez tenían una perspectiva un poco más natural, sino justamente todo lo contrario, ¿no es cierto? Y sobre todo que Europa es donde surgió la mayoría del mundo nuevo, de la nueva era, parte de acá. Entonces, cuando uno empieza a investigar, empiezan a aparecer siempre jesuitas, ni siquiera de órdenes religiosas variadas, sino que siempre hay una orden puntual y que hoy en día sigue apareciendo, porque vamos a ver más adelante cómo siguen interviniendo incluso en nuestro propio siglo. Pero es interesante porque, por ejemplo, nos encontramos allá por el 1600 a este personaje, a este jesuita que no te lo cuentan mucho en los libros de historia, menos en el colegio, que es uno que estaba considerado incluso como un Leonardo da Vinci de su época. Algunos tienen dudas en que Leonardo da Vinci realmente haya existido como tal, pero de este no tiene duda nadie aparentemente, porque tiene buenos retratos, está documentado en varios fuentes de información, incluso en el propio Vaticano y demás, que es el jesuita Athanasi Kirchberg, un tipo muy dotado que ha tenido grandísimas aportes a la ciencia, un jesuita visionario. Los visionarios tienen mala prensa, como el jesuita del siglo XVII, Athanasius Kircher. Un curso de posgrado reciente de la Universidad de Granada sobre hermetismo, magia y alquimia, vio que estaba involucrado el tipo, ¿no? Básicamente, simbología, hermetismo, magia, cábala, alquimia, en definitiva ocultismo. El misterio del saber humano, vedado a los mortales, o sea, a nosotros, y transmitido desde la antigüedad remota a partir de los egipcios. El visionario Kircher desea encontrar en la herencia hermética el secreto del saber universal. Por eso, sus obras están plagadas de imágenes con significado esotérico y hermético. ¿Qué fuentes consultó? A veces, acá ya es buenísima, a veces nos parece un extraterrestre. Hay una tendencia un poco extraña. Acá nadie dice nada, ¿no? O sea, no lo cuestiona nadie, hay jesuita que consulta como un extraterrestre. Un mago, un ser fuera de nuestra realidad marcada por la racionalidad aristotélica. ¿De qué fuentes entonces obtuvo Kirchner todo su saber? Apenas lo sabemos. Pero es interesante el jesuita porque primero que creó lo que hoy nosotros conocemos como ese proyector que está proyectando la imagen, que es justamente la linterna mágica, en donde la imagen que proponen ellos es un demonio, ¿no? Como para generar miedo, porque es con el miedo con lo que se controla. Desde un miedo, ojo que un meteorito nos puede destruir a todos, entonces te controlan y vos no, vamos a financiar naves que nos lleven a Marte, mirá si cae un meteorito y nos mata como los dinosaurios. Eso también es una forma de miedo, pero lógicamente la muerte, la religión es predilecta, porque son cosas que ni siquiera uno puede comprobar de manera directa, ¿no es cierto? Entonces, el uso de imágenes para adoctrinar es control de ellos. Por eso Hollywood, ¿no? La industria de lavado cerebral a través de la imagen más eficiente, por lo menos hasta el momento generada, junto con lo que es el televisor y demás. Incluso este jesuita también creó la cura por magnetismo, algo que muchas de las veces la propia gente de la medicina duda. Sin embargo, alterar el campo magnético del hombre tiene una incidencia, tanto para curar como para si te sentás enfrente de un televisor y eso te induce un estado anímico a través de interacción con un campo magnético, como puede ser el cerebro, que lógicamente el corazón son campos magnéticos. Ellos lo vienen investigando desde hace mucho tiempo. Incluso el famoso códice Voynich, que tal vez muchos que estudian el misterio han escuchado hablar y que muchas veces se da como
un texto que no se sabe muy bien de dónde proviene. Según la historia, dice que como Kirchner gozó de merecida fama en la revuelta europea de las guerras de la religión allá por 1666, un manuscrito que le remitía a un antiguo alumno del rector de la Universidad de Praga, Kirchner no logró traducirlo y lo depositó en el colegio romano. En un oculto lugar de la biblioteca permaneció olvidado por 250 años hasta que en 1912 el librero inglés Wilfrid Voynich lo descubrió en la vieja biblioteca del colegio jesuita de Mondragones, cerca de Roma. Algunos dudan de la veracidad de esta historia, pero al parecer se trataba del rarísimo manuscrito depositado allí hace 2 siglos y medio por el jesuita y criptólogo alemán Athanasius Kirchner. O sea, este tipo estaba prácticamente involucrado en todo, ¿no? En su época. Un tema muy interesante para tener en cuenta, y además que era muy amigo de Marcus Matri, que también, fíjense el compás ahí, ¿no? Los libros secretos, el tema de constantemente encriptar las cosas, ¿no? Criptólogo alemán. Entonces cuando uno ve el códice Voynich, a la larga termina dándose cuenta que es como una especie de recetario en código. ¿Para qué? Para que si en esa época alguien lo agarraba, no pudiera tener el entendimiento necesario como para sacar provecho de generar medicamentos, curas, artefactos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente también el jesuita Kirchner fue el primero en postular a través de imágenes cuestiones como que la Tierra tenga un núcleo de lava fundida, los cuales alimentan los volcanes, algo que jamás se ha demostrado ni comprobado. Los depósitos de volcanes están muy a pocos metros de profundidad, nadie sabe de dónde viene la lava, y el Pozo Cola no perforó más de 12 kilómetros, las ondas S y las ondas P no llegan mucho más abajo de un par de kilómetros, así que sigue siendo una teoría esta, pero fíjense de dónde viene. Y acá, en esta imagen de acá, podemos ver todos angelitos soplando, ¿no? Generando como una especie de efecto Coriolis alrededor del globo. En esta época, en 1600, nadie había, o sea, el instrumento más alto para elevarte era una montaña. No había absolutamente nada para ver ninguna curvatura de la Tierra, ni nada por el estilo, pero ya estaba prácticamente, ahí se iniciaba el lavado cerebral. Para la ciencia moderna, Igne Lehmann es la mujer que de alguna manera plantea esta teoría del núcleo de hierro líquido, de níquel, ahí rotando, generando fricción con la roca y generando toda la magia del campo electromagnético terrestre. A ver, el punto cuál es, nadie puede entrar a la biblioteca del Vaticano. Nadie puede entrar justamente a tal vez tener una percepción un poco más real de la historia, de lo que se cuenta, de lo que nos contaron, del conocimiento oculto. Nadie. O sea, la biblioteca más grande que supuestamente hay ahí afuera, ¿a quién le pertenece? A los jesuitas, junto con otras órdenes religiosas, ¿no? Pero todo le pertenece al Vaticano. Y es total secretismo. O sea, de eso no hay que ser conspiranoico. Y eso es acceso al conocimiento. Sobre todo desde la frase de George Orwell, ¿no? Quien controla el pasado controla el presente. Rápidamente, la educación que nosotros tenemos, una vez que los religiosos la establecieron, tuvieron sus agentes intermedios, comienza lo que es el nacimiento de la ciencia y de la educación moderna. Moderna, obviamente, porque las universidades no existen hace mucho, hace apenas un par de siglos atrás. Pero claro, ¿por quiénes fueron creadas? Por masones. ¿Y los masones por quién fueron creados? Por los jesuitas. Y por los sionistas, judíos, no está bien claro. La B'nai B'rith sigue siendo la logia judía de los masones más grande que hay y con mayor poder de control. Entonces, ¿el punto cuál es? Yo no sé cuáles fueron realmente los planteos de la masonería desde la fraternidad, igualdad y libertad, pero no creo que se esté aplicando como ellos seguramente tal vez lo tuvieron en su época para liberarse del yugo religioso. Y además, cuando uno empieza a investigar, ve que pareciera haber sido creado por los religiosos también, siempre planteando esta dicotomía de tesis que sigue operando en el conocimiento que se da de ciencia. Tenía sus escritos, tenía sus libros sobre magia, alquimia, astronomía, en fin, típica de una
personalidad de este tipo. Incluso no lo voy a leer porque es largo y no quiero invertir ese tiempo en la lectura, pero yo subí un video hace poco narrado por Leonardo Mesa de un extracto de en 1984, en donde justamente en un diálogo que tienen dos de los protagonistas importantes de la película o del libro, se plantea esta cuestión, ¿no? de la libertad a la esclavitud, una frase muy conocida por todos nosotros, pero digo, dice, tienes que darte cuenta que el poder es poder sobre los seres humanos, sobre el cuerpo, pero especialmente sobre el espíritu. La única manera de controlar el espíritu es el modelo heliocéntrico. Por lo menos así lo veo yo y espero que ustedes también al final de toda esta conferencia, encuentro. El poder sobre la materia carece de importancia. Nuestro control sobre la materia es desde luego absoluto. Obviamente Winston le dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a controlar la materia que no puedes controlar el clima? Bueno, acá hay mucha gente que está al tanto de los chemtrails, preguntémosle a ellos si no se puede controlar el clima. La ley de la gravedad, o las enfermedades, o el dolor, o la muerte, ¿no? ¿Quién no ha tenido un familiar fallecido por quimio? Si eso no es controlar la enfermedad, preguntémosle a Bayer y a Novartis. Si es Bayer es bueno. Controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está dentro del cráneo, irás aprendiendo poco a poco, Winston. No hay nada que no podamos conseguir. La invisibilidad, la levitación, absolutamente todo. Después, obviamente, surge la cuestión de que nosotros, dice, pero es que el mismo mundo no es más que una pizca de polvo. Y el hombre es solo una insignificancia. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo el mundo? La Tierra estuvo ahí deshabitada por millones de años. Y el tipo, O'Brien, le responde, ¿no? Qué tontería, la Tierra tiene solo nuestra edad, ¿cómo va a ser más vieja? No existe sino lo que admite la conciencia humana. Pero si hay huesos de dinosaurios, hay de grandes reptiles que vivieron en la Tierra. Fíjense lo que le responde, ¿no? ¿Has visto alguno de esos huesos? Claro que no, lo inventaron los biólogos del siglo XIX. Nada hubo antes, nada habrá después de lo que la conciencia del ser humano admita. Fuera del hombre no hay nada. Y el universo que está ahí afuera, pensá en las estrellas, podemos verla cuando quieras, algunas veces están a millones de años luz de distancia, jamás podremos alcanzarla. Y esta parte para mí, relacionada con todo esto, es crucial, ¿no? ¿Qué son las estrellas? Solamente unas bolas de fuego a unos kilómetros de distancia. Podríamos llegar a ellas si quisiéramos, hacerlas desaparecer, borrarlas de nuestra conciencia, y la Tierra es el centro del universo y el Sol y las estrellas giran en torno a ella. Cuando uno va viendo todo esto, ¿no? Dice, desde luego para ciertos fines, eso es verdad. Cuando navegamos por el océano, cuando predecimos un eclipse, nos puede resultar conveniente dar por sentado que la Tierra gira alrededor del Sol, o que las estrellas están a millones de kilómetros. Pero ¿qué importa eso? ¿Crees que está fuera de nuestros medios un sistema dual de astronomía? ¿Crees que es tarea difícil para nuestro matemático? ¿Y cómo se aplica esto a la realidad? Por ejemplo, ¿no? Mañana sale una noticia que dicen Plutón no es más un planeta. Nos dimos cuenta después de 500 años de estudiarlo que no, es un planeta enano. Eso es controlar básicamente el absoluto de las noticias, de la ciencia, el hecho de decirte las estrellas las podemos sacar de tu conciencia. Porque como nadie va a llegar, ni siquiera es importante llegar a ellas, es importante para guiarte en cómo navegar en el mar, cómo moverte en la tierra, cuándo cultivar, cuándo cosechar, nada más. Después el resto, en el plano material, ¿qué importancia tiene? Los tipos hacen lo que quieren. Tienen la prensa, tienen los medios de comunicación, tienen un sistema dual de astronomía que pueden hacer desaparecer de la conciencia lo que quieran prácticamente. Obviamente, 1984 es un libro, para mí pareciera ser más un documental, ¿no? Y cuando habla de los biólogos del siglo XIX, este no es del siglo XIX, pero está ahí cerquita, Robert Plot, nunca nadie lo nombra dentro de la teoría darwinista, pero Robert Plot es el que siguió los estudios de Elias Asmollet, el cual también planteó por primera vez el concepto de los círculos de las cosechas, y el tipo agarró un hueso que era de una jirafa y determinó que existía básicamente un velociraptor. Y estos son dibujos de la época, ¿no es cierto? O sea,
300 años antes de que incluso Darwin mismo planteara, pero claro, si era de la masonería. A la larga o a la corta, por herencia familiar, en 3 generaciones iba a llegar esa información, o iba a llegar esa orden de, bueno, ahora tenemos que... Yo particularmente, sin desacreditar los estudios que hacen la gente relacionada con los estudios de la Tierra, ¿no? Para mí es una ingeniería inversa, igual que lo es el heliocentrismo. O sea, un dinosaurio, que exista este dinosaurio, es prácticamente, son ideas conceptualizadas sacadas de una jirafa, un cocodrilo, una tortuga. Es básicamente eso, es una mezcla de ideas. Buscaron más o menos por qué lado ir. Les gustan los reptiles, porque me parece que el concepto de reptiles es un concepto amplio. Creo que Enrique la tiene más clara que yo, pero podrían haber elegido otra clase de animales capaz para inventar los dinosaurios, es un invento, pero fueron por el lado del reptil, ¿no es cierto? Pero es más, yo lo veo de esa manera, es una ingeniería inversa, en pocas palabras. Es muy curioso que esta persona siempre, o todos ellos siempre estén involucrados detrás de lo que tenga que ver con la evolución, con la religión y con el espacio exterior. O sea, los 3 frentes por los cuales de alguna manera te pueden controlar el espíritu, los manejan ellos. O sea, no es que están en contra. Generan la contra para generar división y para no quemarse a sí mismo, básicamente para que nadie sospeche. Pero en definitiva, lo que están haciendo es eso, ¿no? Y obviamente, cuando uno va pasando por todos estos grados educativos, ni siquiera nos damos cuenta que al final te visten de jesuita. Cuando te terminás la universidad, básicamente es lo mismo vestirte así que vestirte como un jesuita. Es prácticamente lo mismo, más sabiendo que la educación no es laica, porque alguien la tiene que financiar. Los estados no son independientes, son controlados por empresas y las empresas pertenecen a las mismas familias, el mismo linaje, por lo tanto, a la larga o a la corta, terminás siempre con un jesuita atrás tuyo, ¿no? Básicamente. Ignacio de Loyola, el general de los jesuitas, fue el Papa Negro en su momento, después falleció y cada una de las nuevas generaciones tiene su nuevo Papa Negro. Fue uno de los principales iniciadores de toda esta cultura educativa institucionalizada bajo la Iglesia. Siempre usan el latín, una lengua que muchos ponen en duda si realmente es nuestra lengua madre, pero lo que no cabe duda es que ellos la usan y bastante bien, y sobre todo es una manera de descifrar la información. Acá nadie sabe latín, ni te lo enseñan, y si creo que hoy en día querés ir a hacer un curso de latín, bueno, anda a encontrarlo. El precio de la libertad es la vigilancia, uno de las insignias de los cuarteles generales supremos de los poderes aliados de Europa. Es una institución que existe hoy en día, ¿no? La libertad es la esclavitud. Querés libertad, te tenemos que vigilar, porque si no, escuchame, no te podemos garantizar la libertad si no te vigilamos. El tema de las lenguas es muy curioso. Invito a que lo estudien. En el canal de David Barea hay un gran resumen, pero básicamente lo que está claro es que para ellos nosotros somos esclavos, y en latín al menos la palabra familia, como ustedes sabrán, muchos, tal vez por seguir la información que presento, significan grupos de esclavos o de sirvientes. De hecho, la palabra famoso no es más que otra cosa que el esclavo de élite, no tiene ningunos privilegios. Concepto de la Torre de Babel viene en esta cuestión de dividir, de tener un montón de lenguas, entonces lo que en un idioma significa una cosa, en el otro no, entonces uno descarta eso, pero después si va un poco más a la raíz de otro lenguaje vuelve a significar lo mismo, entonces generan esa confusión en la cual nunca nos podemos poner de acuerdo y muchas veces rechazamos incluso esas investigaciones que hacen muchos colegas. Y hablando de la Torre de Babel, también porque se ve que tenía el tiempo libre, Kirchner calculó en su época que si el hombre quería llegar a la Luna, a través de la Torre de Babel tenía que hacer una transversal para compensar, porque si no la Tierra se inclinaba. Y esto no es joda, es verdad. Estos son diseños de él y el que lo busca lo va a encontrar. Entonces, científicamente él dijo, muchachos, no perdamos tiempo, abandonar la torre ahí porque nos metemos en un quilombo. O sea, cambiamos el eje de rotación de la Tierra y se viene todo al carajo. Todo esto parece cómico por momentos. Algunas personas tal vez crean que mis interpretaciones
no estén fundamentadas, no sean correctas y demás, pero creo que en este pequeño fragmento que lo dice no cualquier jesuita, lo dice el actual director del Observatorio del Vaticano, obviamente la única institución que tiene un telescopio binocular que pone los dos ojos y genera profundidad de campo, que está en Arizona, que curiosamente se llama Lucifer. Busquen por qué le ponen Lucifer y es ridículo. Large, la U es unit, la C es de... ¿Le tengo que creer eso? Es una locura. Este jesuita lo dice muy claramente. Welcome back to The World Over. In May, Pope Francis said he referenced a visit from extraterrestrials, create an interesting opportunity to discuss the relationship between faith and science. Are the two in opposition? Joining us tonight is a man who has literally pondered the mysteries of the heavens as part of his job. He is an astronomer at the Vatican Observatory and the president of the Vatican Observatory Foundation, a Jesuit, and the co-author of the new book, Would You Baptize an Extraterrestrial? Qué pregunta importante, no podemos vivir si no. Si bautizar, ¿qué hacemos? ¿Bautizamos o no bautizamos? We're delighted to have joining us Brother Guy Consol Magno in studio. No, me gusta porque con Sol Magno. ¿No? Siempre los jesuitas se Maximilian Herr, Galileo Galilei, Nicolás Copérnicus, Isaac Newton. Nacen con unos nombres que son fantásticos. Great to see you, brother. Great to be here. Thanks for having me. I want to start with this notion that people have, that there's a conflict between faith and science. You don't see it that way. Well, of course not. I mean, here I am, I've got a collar and an MIT ring, which proves you can be at the same time a fanatic and a nerd. and I am. I'm something of a nerd about my religion, but I'm a fanatic about my science. Ese es un buen punto para los que tal vez no llegaron a leer. El tipo dice, no hay ningún conflicto. Miren, yo acá soy un cura, pero acá tengo el anillo del MIT, ¿no? El instituto, no me acuerdo si era de Massachusetts o creo que es Massachusetts. Una de las instituciones más prestigiosas para estudiar. Y el tipo dice, yo soy un nerd de mi religión, o sea, soy un estudioso de mi religión, pero un fanático de la ciencia. Y el fanatismo lo que produce que es justamente el no cuestionamiento, el aceptar fe ciega lo que te están diciendo porque sos un fanático, no sos un estudioso. Parece un juego de palabras interesante, pero acá viene la clave con respecto a todo lo anterior mencionado. And what people have to remember is that science came from the church. What people have to remember is that science came from the church. What people have to remember is that science came from the church. Yeah. It was invented in the... Fue inventada. ¿En dónde? En la Edad Media. Medieval universities. It was invented in the medieval universities. Yeah, it was invented in the medieval universities. Why was the church interested? Because it was interested in science, because it's interested in the physical universe, because it's interested in creation as an expression of the Creator. Qué sensible se puso. Grande con su hermano. Actual director del Vaticano. Y también muy interesante el video que tiene aclarando que no, Galileo era, según él, dice, después de ver y estudiar a Galileo, tranquilamente pudo haber sido un jesuita, que no está muy claro, dice, pero dejemos en claro algo, no fue condenado por la Iglesia Galileo por sus estudios científicos, fue acusado de pensar mal contra la Iglesia en términos religiosos, no en términos científicos. Es más, la Iglesia financió los estudios, y es más, habla de la famosa pintura en donde están todos los eclesiásticos y Galileo diciendo, mirá. Por lo tanto, los invito a verlo. Y hay una frase que lo dice todo, ¿no? Dame solo una generación de jóvenes y transformaré todo el mundo. Vladimir Lenin. Y ese es el poder del sistema educativo que aplican sobre nosotros. En una sola generación, hasta 1968 no había ninguna comprobación absolutamente de nada de todo el modelo heliocéntrico, y sin embargo, después de la falsedad de la Luna, que la importancia que tiene es que convencen al mundo de que la Tierra es una esfera, a través de una fotografía, que hoy en día vamos a ver que sí es una fotografía, pero de una maqueta, no de la realidad, del 69 a nosotros, ¿cuántas generaciones pasaron? 1,5, entre comillas. Nuestros padres nos tuvieron a nosotros y nos cambiaron el mundo. Obviamente la verdadera educación
o la verdadera, no sé si exactamente la verdadera, pero una más filtrada, es el Trivium y el Quadrivium, que por algo tiene los dibujos de los reyes. No es que tiene los dibujos de los reyes porque la educación del Trivium y el Quadrivium la recibían los que cosechaban la tierra, o la cultivaban o la sembraban, ¿no? O sea, los esclavos. La recibían ellos. Por eso en sus dibujos van a poder ver reyes, nobles y personas de una élite, no el pueblo. Obviamente se instruían en todo lo que tiene que ver con astronomía, música, aritmética, geometría, gramática, dialéctica, retórica. La propia Wikipedia te dice que es la expresión de un concepto medieval, en la época que se inventaron las universidades, que hace referencia a las artes cultivadas por hombres libres, en oposición a las artes serviles dadas por la UNESCO. Obviamente frases emblemáticas como el que financió a Einstein, o uno de los financistas de Einstein, J.P. Morgan, y de financistas de Nikola Tesla, los millonarios no usan la astrología, los millonarios sí. Porque millonario hoy en día es cualquier persona que más o menos le va bien en un negocio o que la élite necesita para ciertos fines. Billonario no. Billonario tenés que ser uno de ellos, básicamente. Por todas las cuestiones administrativas que implica ser billonario hoy en día, y creo que también morales, ¿no? Nadie es billonario por tener un canal de YouTube seguro, pero por otras cosas que tengan que ver con la industria, tampoco. ¿Qué pasa? Todo eso que veíamos del Trivium y el Quadrivium es lo que nos permite, de alguna manera, entender lo que es la gematría, que es toda esa cuestión numerológica que se emplea como código cifrado a la hora de comunicarse entre ellos, sea para un atentado, o sea para dar noticias, o sea para informarse entre ellos. Esa gematría, que es ni más ni menos que asignar una numerología a una letra, a un alfabeto, es utilizado lógicamente por el satanismo, por los luciferinos, o por la masonería, o por los jesuitas, o por los judíos. De hecho, la gematría está presente en la Kabbalah de Aleister Crowley, un personaje que siguen la mayoría de los fundadores de la NASA y de otras religiones, músicos, artistas. Es el padre, de alguna manera, del luciferismo moderno, ¿no? Y tenía sus libros. Obviamente, los hijos de David también la tienen. La masonería también la tiene. Constantemente el cifrado está presente a lo largo de la historia. No les gusta dar su información, obvio. Pero toda esta cuestión, a mí me gusta interpretarla desde el sentido de que si uno quiere conocer los secretos del universo, tiene que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y muchas veces nos limitamos a querer prender una lamparita o ver una bobina Tesla, pero en realidad nos olvidamos que el símbolo, el dibujo, la palabra, la expresión es una vibración, que viaja en este caso por el aire como puede ser una palabra, y un dibujo va directo a la conciencia, viaja de alguna manera y se proyecta en la conciencia. Obviamente todo tiene una frecuencia, y todo eso produce energía. Entonces muchas veces no tenemos que limitarnos a creer en esas palabras de Tesla simplemente por la magnificencia que él tuvo en cuanto a la creación en el plano físico de la interacción con el electromagnetismo, sino también a entender que cuando uno habla de magia, cuando uno habla de ocultismo, está hablando también de ese magnetismo que produce ese secretismo. Yo le puse la palabra gematriz por una cuestión de resumir un poco, ¿no? Y de dar a entender esta cuestión de poder interpretar los símbolos y los códigos. Voy a dejar este pequeño video y después voy a ir un poquito rápido para poder llegar y darle paso a los compañeros que van a participar hoy, pero me parece que esto resume un poco lo que les estoy comentando de una manera muy ilustrativa. The universe and all matter contained in it is made up of energy. The elite have knowledge which we don't possess regarding physical phenomena such as the significance of ley lines and numerology. Some ancient civilizations also knew things which we do not, such as the knowledge of stargates and the use of certain shapes or performing certain acts or rituals to gain access to a higher state of awareness. This knowledge has been passed down from these ancient civilizations, and the elite have kept it hidden to themselves.
The elite enjoy a certain knowledge that the spiritual realm not only exists and at all times interpenetrates our world, they also know how to manipulate elements of these spiritual dimensions to make things occur at a given place and time according to their wishes. On the more mundane level, they know how, through the manipulation of words, sounds, and symbols, to change people and the flow of events of the world in which we all move. If magic can be defined as the art and science of causing change in our world to occur in conformity with will, then the forces who know with a certainty that the spiritual realm exists as a part of our ordinary sensory reality have also learned how to bend, shape, and manipulate that reality and the people within it to effect change which will benefit them and create realities in their favor. They do this magic through elaborate rituals, predictive programming, and subliminal manipulation through films, media, and music. For millennia, they have known the power of the unconscious and superconscious mind. They use them against you because you allow it. Subliminal sound and graphics have a massive impact on your day-to-day life, whether you notice it or not. As we sleepwalk through our daily lives, we rarely question what may be happening in the world of manifestation, the spiritual world, where what is to become real begins to form and take shape before it actually appears in our physical reality. This is magic, and they conduct this magic in plain view. Those with wisdom of such things know that nothing happens by accident, nothing happens by chance, and that there's a design and purpose to everything, whether or not our intellect can perceive it, and that all things are interconnected in both space and time, both from the past through the present to the future. It's not simply the ignorance of the spiritual realm, it's the fact that our feeble, rational mind cannot bear to admit that it does not have all the answers or all the knowledge of all things. Until the time comes when we are able to let go of our arrogance and rational ego and learn to become spiritual warriors for truth, it will continue to have control over our minds. Until we admit that the spiritual world is an eternal part of our normal, waking reality, we will continue to be blinded to the powers and abilities the elite wield against the sleeping masses. Símbolos y signos controlan el mundo, no palabras ni leyes. Una frase que se dijo Confucio, ¿no? Y obviamente cuando uno empieza a entender esta hechicería que nos han hecho desde un planeta esférico dándole vueltas al Sol hasta todo lo que hemos visto y muchos de ustedes conocerán extra a esta presentación, uno a través de esta lectura del código, ¿no?, que genera la élite en sus simbologías, tal vez empieza a ver el mundo de otra manera, tal vez empieza a entender por qué un obelisco en su simbología no es tan distinto a un cohete espacial, incluso cuando ya ponen palabras como Thor, ¿no?, directamente haciendo referencia a la deidad que rompe con el martillo el domo directamente, y aparte estos misiles fueron justamente lanzados a 80 kilómetros de altura y no pasó nada, pero ojo, después de tirar el sobrante y el agujero de la capa de ozono es tu culpa. 30 y pico de test nucleares solamente por Estados Unidos, pues está la versión rusa, me gustaría tener tiempo para mostrárselo, pero la culpa es nuestra por el sobrante. Después se cerró la capa de ozono, me parece que no pasó nada. Obviamente toda esta cuestión fálica se la puede ver desde el momento cero en la NASA. Uno de los padres fundadores del Jet Propulsion Laboratory, como es Jack Parsons, perteneciente al Ordo Templis Orientis, discípulo de Arete Crowley, mago. Además, bueno, era fundador del Jet Propulsion Laboratory, o sea que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Era adorador y basaba su labor científica en oraciones al dios pagano Pan, antes del despegue de cada cohete. Eso no te lo muestran en ninguna película de la NASA, ¿viste? No ves a Tom Hanks comunicándose con Jack Parsons diciéndole, resalta al Pan porque mirá que yo estoy por despegar, Pero el tipo, o sea, imaginemos, ¿no?, la locura, ¿no? El tipo antes de un despegue se metía en un cuartito de pam, 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 pam. Esa es la seriedad científica de los muchachos de la NASA. Promotor de la nueva era, pero realizaba ingentes esfuerzos de magia sexual. Pasaba bien el muchacho, con esa excusa era, mirá, tengo que hacer mañana tengo un cohete que despegar, no llego con Pan, necesito hacer la magia sexual porque si no se pudre todo. Obviamente ocultista, murió realizando un experimento mágico que le salió mal, no murió tratando de hacer despegar un cohete.
Vemos presente cómo se vestía en órdenes masónicas, ocultistas, siempre sex and rocket, color naranja, simbología del número 33. La simbología del pan es más que evidente, pero aparte pan, ¿no? El pan nuestro de cada día. Cuando vas a la panadería compras una flautita. No sé si acá se usa la flautita de pan como se usa en Argentina, pero pan, flut, ¿no? La flauta del pan que estás comprando, que tiene una forma media fálica también el pan ese. Y que obviamente la cerveza, las harinas, los panes, los quesos, ¿quién los manejaba? La iglesia, obvio. Acá tenemos la simbología del Peter Pan, el de Nunca Jamás, con su flautita, su color rojo demoníaco, sus orejas del estilo cabrío. Después vemos las representaciones en películas constantemente. Incluso vemos noticias de la NASA ahí para tirar para arriba, ¿no? Pero desde penes en Marte, y esto no es, esto es una noticia oficial realmente, o sea, el Curiosity hizo eso. Es la que hemos visto todo, pero por ejemplo, capaz muy poca gente sabe que en el 2014, cuando supuestamente la Rosetta llega al asteroide, el director de misión de la ESA sale con esta camisa ahí en su broadcast, en donde se ve obviamente todas mujeres desnudas, con simbología constante de pentagramas y demás, sale en vivo el tipo ahí, adentro de la ESA. Cada uno se puede vestir como quiere, pero como dice acá el tweet que le da, usted no lo puede leer, está en inglés, que le da una persona que pertenece a la cadena informativa Vox, que cada uno se vista como quiere, pero es un broadcast mundial. Estamos tratando de luchar por igualar derechos, por dejar de cosificar tanto al hombre como a la mujer, y un tipo de la NASA o de la ESA en este caso, por llegar con un cohete o con lo que fuese a un asteroide, se pone esa camisa para salir, no sé, cada uno de todas maneras, como digo, es libre de vestirse como quiera, pero va un poco en contradicción de algunos planteos, ¿no? Obviamente hay noticias a tirar para arriba en cuanto siempre aparece el 33, hay 33.000 imágenes de menores que fueron abusados, inundaron el país. Es una noticia vieja de un sitio muy prestigioso como el Mail de Inglaterra, donde se habla de que en la NASA, junto también como en el Pentágono, hay empleados que utilizaban las propias computadoras de la NASA y del Pentágono para suscribirse a sitios pornográficos infantiles y descargarse videos e imágenes. Tal vez era Scotty, que estaba por ahí al pedo esperando que se acomodaran los cables los muchachos de la ISS. Más de 200 empleados, no es un número menor, en el Pentágono y 16 en la NASA. Pero después la NASA le pidió al diario que por favor no publicara los nombres, o sea que estaba admitiendo que era verdad. Y que además que se quedaran tranquilos porque 16 ya los habían, 8 los habían echado. Quedaron 8 pedófilos nada más en la NASA. Así que no pasa nada, eso no, lo podemos controlar. Obviamente pan está en todos lados, ¿no? Pan es un demonio, justamente, ¿no? Pero después te dicen que la primera tierra que nosotros vimos era Pangea. Me hubiese gustado saber la inclinación de la esfera esta, para dónde se iría el agua, con tanta masa continental más distribuida. La tierra del demonio, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, es la tierra del demonio. Ahora el tema es, y con esto voy a ir cerrando esta parte, así puedo darle paso a... No sé quién sigue, si Enrique o Rafa, esperen que, hablando de tanto pan, hasta la máquina se pone un poco nerviosa. Déjenme que reabro. ¿Vino que suena al final de la puerta o...? Está ahí abajo, le mandamos un gran saludo. Súbelo, súbelo. No. Súbelo, hombre. Miru, reza por él, súbelo. No. Yo particularmente no, pero si querés puedes bajar vos, no pasa nada. Digo, está presente esta cuestión, sigue presente esta cuestión, hablando en serio, sexual, ocultista, ritualista en la NASA o en astronautas o en medios de comunicación. Sí, sigue estando, pero por doquier. Incluso después de ver todo esto, uno diría, es casualidad, o sea que no solamente sabemos que no le gusta el heavy metal, sino que además sabemos que el audio original de este video es: hacemos rituales para satisfacer y pacificar a los dioses antes de salir a una misión espacial. Lo mismo que hacía Parson rezándole al dios Pan antes de pegar un cohete. Y después todo el tiempo por nuestras caras, incluso los buzos que
que ayudan a los astronautas también hacen el cornuto, tienen sus tatuajes demoníacos. No cualquiera va a la ISS ahí a operar bajo el agua, ¿no es cierto? Se ponen la remera 51 porque dan la vuelta a carnero y forman la palabra ISIS. Incluso Alexander Goethe tiene el tatuaje del ojo de Odin y lo ponen públicamente. Y constantemente está esta presencia de... No, está haciendo un experimento de la vista. Está bien, pero viendo todo lo anterior, me parece que de última ponete, no sé, un parchecito. Se nos ríen en nuestras caras, incluso patentado, o sea, placas oficiales de toda la carrera espacial con sus inscripciones en logias masónicas. En la actualidad también, la operación Paperclip, perdón que pase rápido, pero si no, no voy a llegar. La vinculación de Wernher von Braun, de la familia Picard, de Walt Disney, de Jack Parsons, de Ron Howard. O sea, los archivos históricos lo corroboran eso, no es que uno está suponiendo. Incluso el propio Walt Disney estudió en la infancia en Demolay Internacional, que es una institución masónica. Y después, claro, uno ve que Wernher von Braun termina siendo artista de Disney. Porque así terminó. O sea, el tipo terminó siendo un artista Disney. Terminó queriendo convencer a la gente porque le dijeron, mirá, tenés que hacer esto como lo hace Britney Spears. Es lo mismo, pero de la carrera espacial. De hecho, curioso video de Britney Spears cuando habla de I Did It Again y aparecen los astronautas en Marte colgados de cable. Véanlo ese video. Pero después no te cuenta las partes de Wernher von Braun, como por ejemplo hablando del tema educativo. Él mandó una carta a la Junta de Educación del Estado de California diciendo que uno no puede estar expuesto a la ley y al orden del universo sin concluir que debe haber un diseño y un propósito detrás de todo esto. Cuanto mejor comprendamos las complejidades del universo y todo lo que alberga, más razón hemos encontrado para admirar el diseño inherente en el que se basa. Estar obligado a creer en una sola conclusión, que todo el universo sucedió por casualidad, violaría la objetividad misma de la ciencia. ¿Qué proceso aleatorio podría producir los cerebros de un hombre o el sistema del ojo humano? ¿Qué razón extraña hace que algunos físicos acepten el electrón inconcebible como real, mientras se niegan a aceptar la realidad de un diseñador sobre la base de que no pueden percibirlo o concebirlo? En honestidad científica, que apoyo la presentación de teorías alternativas para el origen del universo, la vida y el hombre en el aula de ciencias, sería un error pasar por alto la posibilidad de que el universo fue planeado en lugar de suceder por casualidad. Y obviamente la placa de Wernher von Braun cita el Salmo 19, que los cielos proclaman la gloria, cambiaría la palabra Dios en mi percepción, creador, creadora, lo que fuere, y el firmamento pregona la obra de sus manos. O sea, este tipo que supuestamente creó el Saturno 5 y dejó el hombre en la luna, dijo, no muchachos, esto está diseñado, esto es imposible que sea una teoría del Big Bang. Incluso a Wernher von Braun le tocó ir a la Antártida a buscar rocas lunares, porque vieron que una de las mayores pruebas de que el hombre fue a la luna es que ellos mismos te presentan una roca que ellos mismos estudian y nadie más, además de haber sido desmentido y acusado de falsedad. Pero qué casualidad que antes de ir a la luna los tipos ya habían encontrado rocas lunares en la Antártida, donde nadie de ustedes puede ir. O sea, ni yo, obvio. Pero yo estoy más cerca porque estoy en Argentina, capaz que nadie. No, otra prueba fantástica es la de los láseres. Rebotan un láser en la luna, vuelve 400.000 millones de fotones, vuelve uno, quédate tranquilo que... Pero claro, justamente, si uno se pone a estudiar, se dará cuenta que además de los que lo hicieron los rusos también, y que lo hicieron los norteamericanos, el instituto, el MIT, el famoso Massachusetts Institute of Technology, ya en el 58 lo había hecho. Antes de ir a la luna y de poner los espejos reflectores, ya habían rebotado y ya había funcionado ese rebote. Entonces como que todo el tiempo hacen las cosas previas a... 4 minutos y termino. No sé quién viene después, Jordi. ¿Enrique? Bueno, ¿está acá ya? Listo, maestro, ahí te doy el pase. Digo, ¿por qué toda esta cuestión de ir a la Antártida constantemente a buscar rocas lunares y demás? Primero que
cuando se habla del muro, ¿no? Y se nos ríe del muro, la gente dice, vayan al muro. Primero y principal, la Antártida es el continente más alto en promedio del mundo. Quiero decir, si la Tierra fuese plana y acá están los continentes, a medida que uno se aleja hacia el sur o hacia los bordes, llega un momento que la Antártida hace pip, y obviamente después para abajo sigue. O sea, es literalmente que el agua no se desborda, si hay un contenedor. No es que esto que estamos viendo son los muros de la Antártida, estos son icebergs. Pero cuando te empezás a adentrar en la Antártida, cada vez está más alta. Y no solamente cada vez está más alta, cada vez está más fría. Y no tenemos la tecnología para atravesarla, si es que realmente se puede atravesar. Por eso todo está hecho en las costas. Incluso la NASA misma tirando un satélite, ¿no? ¿Cuánto nos hemos enterado que los satélites se tiran con camiones hoy en día? Levantan un globo aerostático. Y aprovecho mandar un saludo a la gente de Dark Flat, esperamos que la versión 2 llegue un poco más arriba. Y está la Antártida, plana, y hasta donde el ojo puede ver de la cámara, se ve todo blanco. O sea, realmente, ¿qué hay en la Antártida? Yo, obviamente, no lo sé, creo que estos muchachos tampoco, pero secretismo en la Antártida hay. Después cada uno conocerá los viajes del Capitán Cook, tratando de salir, tratando de encontrar una salida. Hay quienes plantean que hay más tierra o que hay otras razas. Yo no puedo confirmar absolutamente nada más que en la modernidad tampoco se puede penetrar. O sea, si este barco, que es un rompehielos, no puede penetrar, imagínense el crucero del Royal Caribbean. ¿Qué van a hacer? Es como una locura pensar eso. Y después, obviamente, todo lo que es el Tratado Antártico, la masonería presente en la Antártida. No hace mucho, no hay que ser muy conspiranoico. Incluso con esto cierro la primera parte. Es interesante que ellos mismos planteen que la Antártida es el mejor terreno para practicar las cosas en Marte. It's just about the most Mars-like environment anywhere on the Earth. Más, yo pongo pausa ahí y borro al muchacho ese y te digo que esa la mandó ahora el Insight, o bueno, el Insight no porque no manda imagen. El Curiosity, de decir que eso es Marte. Right here is similar to the Martian climate. Y esto es de la NASA, mira. And the physical processes that are shaping the surface here are very similar to some of the processes shaping the surface of Mars. What this means is that the dry valleys are a very good place for us to test some of the hypotheses that we have concerning what's going on the Martian surface. And it may also be a very good place to test some of the techniques and some of the equipment that we might want to use to study the surface of Mars at some point. O sea, todo usan. Las técnicas, los equipos, las personas, todo como si fuese en Marte. Claro, muchos también conocerán la isla de Devon para falsear el Marte, pero el tema que en la Antártida es como si fuese un gran estudio televisivo, porque en definitiva está militarizada, no puedes acceder y de ahí te traen las rocas lunares, de ahí te entrenan para ir a Marte. Y si hay algo que estamos viendo en las noticias constantemente, es a este tipo, diciendo que, aparte, más allá que se viste como jesuita de vez en cuando, ¿no? Pero de estas fotos no salen en las noticias. Antes de que existiera este tipo, ¿quién escuchó que alguien... Yo sé que Irú es un nombre raro, pero Elon, no, yo nunca lo había escuchado en mi vida. Sin embargo, figuraba ya en un libro, ahí escrito por Wernher von Braun, en donde Elon iba a ser el gobernante elegido por sufragio universal para controlar Marte. Sí, pero ¿qué pasa acá? Si este tipo viene de Sudáfrica. Pero bueno, obviamente todos estos que están en las carreras espaciales no son gente que tuvo ideas mágicas y dijo, ay, yo voy a crear PayPal, ay, yo voy a vender libros por internet, ay, yo me voy a poner una... No, pertenecen a cierto linaje, ¿no? Por algo tal vez algunos se llamarán Blue Origin. Iru. Sí. Que tampoco es tan raro el nombre. Iru en vasco significa tres. Exactamente, maestro. De hecho, uno de sus personajes más conocidos, que es el que menos está activo hoy en día, Moon Express, y es el señor Richard, no hasta lo más alto, ¿eh? I think we're really on the verge of reaching all the dreams that we've been working on for so hard in our collective space mafia, space mafia. Lo dice directamente. ¿Se le escapa? No lo sé, porque es de estos tipos. Bueno, con esto cierro. La única manera de ir a Marte es, obviamente, recurrir a la linterna mágica.
Este es un tipo brillante. Alright, so thank you very much for having me. Look forward to talk about the SpaceX Mars architecture and what I really want to try to achieve here is to make Mars seem possible. You really want to create the dream of Mars in people's minds. And I like the fact that it's driven by infinite improbability. I think our ship is also extremely improbable. This is where the entertainment industry. Acá te lo dice directamente. Aquí es donde el entretenimiento cumple un rol gigantesco. Play a huge role in just imagine, you know, putting that dream in people's heads. Poner los sueños en la mente de las personas. Era la única manera de llegar a Marte, igual que se llegó a la Luna, igual que la Rosetta llegó a donde tuvo que llegar, igual que el InSight, igual que las misiones Osiris, Rex, las misiones Mercury, Apolo, Gemini. Parece bastante ritualista el nombre de las misiones. Le quiero dar el paso a Enrique, así no nos vamos mucho de lo establecido. Y bueno, después, dependiendo del tiempo que tengamos, me gustaría abordar alguna de las técnicas utilizadas por la NASA, pero me parece muy importante por lo menos presentar el tema del universo eléctrico, así que espero que podamos llegar a las dos cosas, si no voy a saltear esa parte que tal vez muchos de acá ya vimos, las ridiculeces que hace la NASA, y tal vez pasar a presentar algo que todavía no he tenido la posibilidad de presentar. Así que les pido un aplauso para Enrique, que va a seguir.